Hacia mediados de 1945, la Segunda Guerra Mundial se encontraba cerca del final y el Tercer Reich agonizaba. Uno a uno, los temibles campos de concentración del imperio nazi eran liberados por los ejércitos aliados, quienes se encontraban con imágenes escalofriantes en el interior de estos sitios. Había enormes pilas de cadáveres, reclusos tan desnutridos que parecían esqueletos y hornos repletos de cenizas de los ejecutados en las cámaras de gas. El 5 de mayo, el ejército de Estados Unidos ingresó al centro de Mauthausen-Gusen en Austria, uno de los campos más importantes, donde eran albergados los denominados enemigos incorregibles de Hitler. Sin embargo, al entrar al lugar, los soldados norteamericanos se toparon con algo inesperado. En la entrada habían colgado una gigantesca pancarta donde se leía la siguiente leyenda: "Los españoles antifascistas saludan a las fuerzas liberadoras". El texto estaba escrito en castellano, y es que las instalaciones de Mauthausen sirvieron como prisión para miles de hombres y mujeres de España opositores al gobierno de Francisco Franco. Todos ellos habían sido enviados a los campos del Tercer Reich, en donde el Führer se encargó de hacerle el trabajo sucio al dictador español. Hoy en este nuevo episodio de Historia Militar te contaremos todo acerca de los presos españoles en los campos de concentración nazis. ¿Estás listo? Pues entonces prepárate para viajar en el tiempo. Entre 1936 y 1939, España fue arrasada por una guerra civil en la que se enfrentó el gobierno de la República contra las fuerzas de Francisco Franco, un militar que no aceptaba que su país fuera dirigido por la izquierda y que, en consecuencia, se lanzó a conquistar el poder. Finalmente, la victoria fue para los golpistas y Franco se convirtió en la cabeza de una dictadura que se extendería durante casi 40 años. Sin embargo, inmediatamente después de su triunfo, 500.000 de españoles escapó del país cruzando la frontera con Francia. En mayo de 1940, cuando el Tercer Reich invadió la nación francesa, miles de exiliados españoles se unieron a la resistencia para combatir contra los nazis. De esta manera se vistieron con los uniformes galos, se unieron a los escuadrones de choque o a la legión extranjera, tomaron un fusil y marcharon a la batalla. No obstante, la contienda inicial fue breve, pues las tropas de Hitler demostraron ser superiores tanto en el aspecto táctico como en el armamentístico, y rápidamente se apoderaron de Francia. Los españoles antifascistas fueron capturados en calidad de prisioneros de guerra, pero cuando los alemanes se comunicaron con el gobierno franquista para preguntarle cuál debía ser su destino, la respuesta fue tajante. La dictadura de Francisco Franco respondió que no existían españoles viviendo fuera de las fronteras de España. El mensaje era claro: el Tercer Reich podía hacer lo que quisiera con los presos, ya que el franquismo los consideraba traidores a la patria y daban su autorización para que fueran sometidos a cualquier tipo de tortura o vejación. Los españoles antifascistas capturados por los alemanes fueron enviados a los campos de concentración. La gran mayoría fue remitida al centro de Mauthausen-Gusen, ubicado en Austria. Este sitio había sido inaugurado en octubre de 1938 y a pesar de que en sus inicios su función era albergar delincuentes comunes, con el tiempo también recibió a judíos y prisioneros de guerra. Los internos eran utilizados como mano de obra esclava y estaban obligados a cumplir con agotadoras jornadas de trabajo, en las que fabricaban municiones y equipos para la industria militar alemana. Por otro lado, también era su deber trabajar en las canteras de granito aledañas al campo, ya que era un mineral abundante en aquella zona. El 6 de agosto de 1940 llegó el primer convoy con casi 400 prisioneros españoles. A partir de entonces su número no pararía de aumentar, hasta tal punto que alcanzó la cifra de 7.300 personas de esta nacionalidad. Debido a que el gobierno de Franco no los reconocía como ciudadanos auténticos, sus uniformes de reclusos tenían bordado un triángulo azul, el símbolo de los apátridas. En Mauthausen, los españoles se encontraron con un infierno hecho realidad, en donde las condiciones de vida eran pésimas, las enfermedades arrasaban con los reclusos y las torturas estaban a la orden del día. Este campo había sido clasificado por los nazis como uno de nivel 3, lo que significaba que su régimen disciplinario era temible. Los castigos eran altamente severos e incluían, por ejemplo, decenas de latigazos o duchas heladas, donde una persona debía permanecer horas debajo de una corriente de agua fría hasta morir de hipotermia.
Los españoles sufrieron estos horrores en carne propia y se calcula que 450 de ellos fueron condenados a morir en las cámaras de gas, debido a que los científicos nazis estaban realizando un ensayo para los exterminios posteriores. Con el tiempo, tras pasarse muchos meses encerrados en Mauthausen, los españoles aprendieron a ser expertos en cuestiones de supervivencia y organizaron una red clandestina de ayuda y asistencia para los nuevos internos. A partir de 1942 comenzaron a llegar tandas de presos franceses y soviéticos que, tras recibir la típica golpiza inicial de los nazis, fueron calurosamente recibidos por los españoles, que les daban todos los consejos necesarios para no morir en el campo. Los exiliados por el franquismo incluso tuvieron la audacia de robar algunos medicamentos de la enfermería, que luego repartían entre los enfermos, y organizaron la redistribución de las escasas raciones de alimento para darle de comer a los más débiles. En total, casi 10.000 españoles pasaron por los campos de concentración del Tercer Reich, y aunque la mayoría fue a Mauthausen, unas 400 mujeres hispanas fueron enviadas a Ravensbrück, un centro de detención exclusivo para mujeres. Este sitio era célebre por los abominables crímenes cometidos contra las reclusas. Una sobreviviente lo recordó de la siguiente manera: a todo mi grupo le pusieron una inyección para eliminarnos la menstruación con la excusa de que seríamos más productivas. Esto ocurrió en 1944 y no la volví a tener hasta 1951. Se salvaron muy pocas y hubo algunas embarazadas que tuvieron bebés nacidos dentro del campo. Ellos eran automáticamente exterminados, ahogados en un cubo de agua, lanzados contra un muro o desconyuntados. Las madres agonizaban por las malas condiciones del parto o se volvían locas por presenciar tales asesinatos. Algunas prisioneras españolas, sin embargo, decidieron que, aún estando encerradas, harían todo lo posible para colaborar con la lucha contra el fascismo. De esta manera se valieron de técnicas de sabotaje para alterar la producción de material bélico del campo de concentración. Trabajaban con menor productividad para fabricar menos municiones o adulteraban la pólvora con el objetivo de que, en el campo de batalla, los nazis se encontraran con que sus armas no disparaban correctamente. El campo de concentración de Ravensbrück fue liberado por el Ejército Rojo el 30 de abril de 1945, exactamente el mismo día en que se suicidó Hitler. Por otro lado, la liberación de Mauthausen-Gusen ocurrió menos de una semana después, el 5 de mayo de 1945. Aquí las tropas norteamericanas fueron recibidas con una gigantesca pancarta escrita en castellano, donde se leía la frase: «Los españoles antifascistas saludan a las fuerzas liberadoras». En total se calcula que 5.100 hispanos perecieron en los campos. A pesar de que la guerra estaba llegando a su fin, el futuro que los exiliados sobrevivientes tenían por delante no era para nada sencillo. En su país todavía gobernaba el general Francisco Franco, quien se mantendría en el poder hasta 1975, cuando murió de causas naturales. No podían regresar a España, de manera que tuvieron que rehacer sus vidas en otros lugares. La mayoría de los exprisioneros tuvo que lidiar con estrés postraumático, depresión y con los recuerdos de aquella terrible experiencia. A partir de entonces se propusieron una única misión, que consistía en mantener viva la memoria de lo sucedido y que se hiciera justicia por los crímenes del nazismo y del franquismo. Llegamos al final del video. Déjanos tu comentario en la bandeja de aquí debajo y no olvides suscribirte a nuestro canal para conocer muchos más sucesos militares que dejaron su huella en la historia.